Bueno, y cuando son las 8:08, les agradecemos acá a nuestros invitados de esta mañana, la fórmula de la UCR. Están acá el doctor Ricardo Alfonsín y el doctor Javier González Fraga, puntualísimos, ¿no, María? Llegaron... Impresionante. Sí, unos minutos, bastantes minutos antes de las 8. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, ayer el almuerzo en la Bolsa de Comercio, doctor Alfonsín, que prometió reglas así muy claras ante el sector financiero, ¿no? Ante el conjunto de la sociedad y la economía, ¿no? En primer lugar, cuando digo ante el conjunto de la sociedad, me refiero a la necesidad de reparar el funcionamiento, el daño que han sufrido las instituciones. En esto tenemos la más absoluta convicción de que es necesario hacerlo, y además se puede hacer rápidamente, porque para esto no se necesita crecer ni se necesitan inversiones, es necesario únicamente convicción republicana y reglas claras también para el conjunto de la economía. A ver, ¿a qué me refiero? No vamos a sorprender a nadie cambiando reglas de juego en el medio del río, como ocurrió por ejemplo con la 125. ¿Bajarían las retenciones? Nosotros tenemos un proyecto que está ahí en comisión, tenemos que tratar de lograr acompañamientos para aprobarlo, que propone una reducción gradual de las retenciones en un plazo determinado, y en ese plazo además debemos discutir una modificación del sistema tributario para compensar las pérdidas o la cantidad de dinero que deja de percibir el Estado como consecuencia de la reducción de las retenciones, ¿no es cierto? Pero yo diría que, sin perjuicio de que esta discusión es necesario dar también, lo que más le preocupa hoy a los productores es lo que tiene que ver con la comercialización, con todo lo que ocurre con lo que antes se llamaba el ONCA, que sigue, para utilizar una expresión propia de mi pueblo, sigue siendo el mismo perro con distinto collar, ¿no? Magdalena, bueno, es la primera vez que vienen juntos, y además desde que se oficializó la alianza con Francisco de Narváez en provincia de Buenos Aires, compartieron el acto el fin de semana pasado. Ayer Hermes Wiener confirmó que finalmente se va a presentar como candidato a la presidencia porque la alianza con Francisco de Narváez lo espantó de alguna manera, o hizo que el socialismo, espantó digo yo, el socialismo consideró incompatible con sus principios una alianza con Francisco de Narváez. A ver, voy a decir nada más que esto sobre eso, porque no creo que le interese demasiado a la gente. Ya dije todo lo que tenía que decir sobre estas cosas hace un mes. Para terminar con esta discusión, precisamente anunciamos el acompañamiento de Javier, a quien le agradezco muchísimo que nos haya aceptado. Me parece que se piensa de una manera para Santa Fe y de otra para la provincia de Buenos Aires, porque en el acuerdo, en el llamado Frente Progresista de Santa Fe, se reúnen tradiciones políticas muy distintas, perdón la fonía, muy distintas, en nombre de un objetivo superior que era reemplazar al gobierno, al partido justicialista en la provincia de Santa Fe. Nosotros estamos muy seguros de que hemos hecho lo mejor, lo que para nosotros es lo mejor para el país en muchos sentidos, y creo que lo de la provincia de Buenos Aires no es la verdadera razón por la cual no prosperó la idea de construir un frente con el socialismo. Sí, lo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No, yo no juzgo. Eso puedo decir que no fue porque yo había conversado antes acerca de estas cuestiones, sabía que generaban dificultades, pero bueno, ustedes mismos se tendrán que dar cuenta. Yo no voy a hablar más. Pero si uno compara las cosas que usted decía hace 2 años en campaña, cuando era compañero de Reguita Stolbizer y competía con Francisco de Narváez en provincia de Buenos Aires, entonces decía que era lo mismo, que había que derrotarlo tanto de Narváez como a Néstor Kirchner, que en aquel momento era el candidato, que eran dos expresiones de un peronismo que desde esa alianza ustedes querían derrotar. Sí, en aquella ocasión yo creía realmente que estábamos frente a dos versiones, y de hecho estábamos del justicialismo, y me daba la impresión de que luego se reunirían. Muchos se reunieron, él no. Muchos después de aquella competencia se reunieron. Pero han pasado, ¿cuánto hace de eso? 2 años. 2 años, bueno. Y creo que luego de todo lo que ha ocurrido en la Argentina, y frente al hecho de que después del 2001 el electorado se sobrefragmentó porque estallaron los partidos políticos, es necesario reunir identidades políticas diferentes para poder ganar las elecciones. Creo que tenemos que hacernos cargo de lo que ha ocurrido en la Argentina y tomar decisiones en función de la realidad.
Y por otro lado, vamos a tener coincidencias muy importantes, María, con Francisco. Muy importantes en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la necesidad de reclamar los recursos que son del Estado provincial, en lo que tiene que ver con la necesidad de asignar correctamente los recursos. No vamos a destinar, por ejemplo, 100 millones de pesos para el techo de un estadio, habiendo tantas necesidades que desde nuestro punto de vista son prioritarias. El gobierno más conservador, de derecha si usted quiere, aunque no me gusta demasiado ya utilizar estas expresiones porque, para decirlo en términos de la CLO, se han transformado en significantes vacíos. A veces les gusta hablar difícil a algunos intelectuales. Digo, desde este punto de vista, no habrá gobierno más conservador que conduce, y con mayor los respeto, porque son posiciones ideológicas, Daniel Scioli. No es demasiado difícil ser más progresista que Daniel Scioli. No es, le aseguro, muy fácil. Bueno, yendo a los pesos, doctor González Fraga, usted habrá visto que el escándalo Joclender, bueno, lamentablemente cada vez aparece con nuevas aristas, ¿no? Ahora, mi pregunta desde la ignorancia, ¿no? Cuando la sociedad de Joclender, Meldorec, tiene más de 50 cheques rechazados, en estos casos, ¿cómo se explica? ¿Cómo no se cierran esas cuentas? Con toda ingenuidad se lo pregunto, ¿no? Sí. Primero quiero aclarar que soy licenciado. Ay, cierto, que siempre le digo doctor, sí, bueno, licenciado. Está no bien. quiero tener esos problemas de apropiación indebida de títulos. Sí. Ingenieros que no son esas cosas. Sí, me cuesta imaginar. En el Banco Central que yo conocí hace más de 20 años, esto era impensable, que desaparezcan cheques rechazados, que estas cuestiones hoy parecería que esto es posible. En aquel momento el Banco Central era manejado por lo que se consideraba la mejor burocracia, en el buen sentido de la palabra burocracia, que tenía el gobierno. Era una burocracia que se había heredado de Previs, que cuando le ofrecieron ser presidente prefirió ser gerente general y no presidente, y desde ahí condujo durante muchos años el banco. Eso se fue perdiendo lamentablemente, y hoy aparecen cosas como esta de que desaparecen cheques rechazados, que es inconcebible. Yo no entiendo, la verdad, Magdalena, leyendo los diarios, no entiendo cómo puede ser posible que una empresa tenga 50 cheques o no sé cuántos, porque hay quien habla de muchísimo. Mire, hoy más. aparecen 30, pero si mal no recuerdo había 20 y pico, no sé, María, vos te acordás que cuántos eran, pero eran de una cantidad menos de 100, pero cerca de 100. Bueno, esto habla de complicidad también de privados, porque hay que ver de qué bancos eran esos cheques. En cualquier país normal, al tercer cheque rechazado tenés un problema sumamente serio. En Estados Unidos puedes llegar a tener cárcel por 3 cheques rechazados. Entonces, esto realmente nos habla de estos problemas que Ricardo Alfonsín comentaba recién, que son los institucionales. Hoy la economía no necesita demasiados ajustes, algunos sí, sin ninguna duda, pero nada espectaculares. O sea, las políticas cambiarias, monetarias, fiscales necesitarán ajustes. Hay que robustecer el superávit fiscal, las cuentas externas, todo eso estamos de acuerdo en general, hay un consenso de los economistas, pero lo que necesita una revolución es la parte institucional. Estas cosas no pueden volver a suceder. Los atropellos en materia de vos exportás, vos no, vos sí, vos no podés importar, te modifico el precio, te pongo un ROE, después aparece el pre-ROE. Todos estos atropellos, inclusive, y no es que estoy defendiendo a la profesión, procesos a las consultoras, que inclusive ahora van a procesamientos penales. Estos son millón de multas, sí. Sí, esos son atropellos que realmente hacen al capítulo primero de la Constitución, a las libertades y garantías que tenemos los ciudadanos. Esto es lo que está en riesgo y esto es lo que está ahuyentando hoy las inversiones. ¿Y qué van a hacer con la inflación? Con la inflación reducirla gradualmente. ¿Cómo? Como todo el mundo. Magdalena, la inflación ha desaparecido en el mundo. Entonces, y nadie ha aplicado políticas recesivas. Esto era de los años 70. El gobierno atrasa 30 años cuando te habla que vas a bajar la inflación enfriando la economía. Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Inglaterra, no quiero cansarlos, pero Israel, Canadá, todos han bajado la inflación creciendo. La inflación hoy en el mundo se baja con políticas gradualistas que conducen las expectativas y con políticas de ingreso y fiscales que llevan las expectativas gradualmente como en un camino descendente, y de esa manera, cuando hay
cierta coherencia y se comprende cuál es la política, no hay necesidad de aplicar política recesiva. La política recesiva es cuando de golpe se genera un freno y por lo tanto la acumulación de stocks en las compañías lleva a frenar la producción. Esto no hay que hacerlo, no hay que usar herramientas cambiarias, monetarias, al estilo de los 70, de los 80, de los 90. Eso es la historia. O sea, hoy hay muy pocos países en el mundo con inflación. Entendamos que hay hasta libros escritos que la inflación ha muerto. Entonces, realmente lo que hay que hacer es lo que han hecho todos los vecinos. Yo le quería preguntar al doctor González Fraga, porque así como lo... Licenciado. Licenciado. La próxima vez que me den un título, voy a venir y que me den el título. ¿Licenciado en Economía? Soy licenciado en Economía. ¿De la UCA? Soy candidato de la UCA, soy candidato doctoral, pero nunca presenté la tesis. Entonces, pero la próxima vez pretendo que venga un escribano y que me den el título. No, bueno, que así como lo criticaron de algunos sectores de la oposición a Ricardo Alfonsín por la alianza con Francisco de Narváez, también criticaron su designación en la fórmula por lo que fue el paso por el Banco Central justamente en tiempos de Menem, donde dicen que se relajaron los controles desde el Banco Central en materia de evasión y manejo de dineros, y sobre todo el hecho que señalaba siempre Lilita Carrió de haber sido antes asesor de Guy Faragon, después investigado por lavado de dinero en los Estados Unidos. No, no fue investigado por lavado de dinero en Estados Unidos, fue investigado... ¿Por el BCCI? No. ¿No? Fue investigado, absuelto en ese caso y condenado por haber usado testaferros en la compra de un banco. Nada, eso es el tema. Nunca fue condenado por lavado de dinero. No, pero dije investigado, no dije condenado. Ese es un tema de 22 años atrás. Cuando Guy Faragon llega acá al país en el año 88, era el dueño del Club Mediterráneo, el dueño del banco que más rápido estaba creciendo en Europa, el dueño de una cantidad de cosas, y me contrata para hacer un tema de capitalización de deuda que se hizo de la manera más transparente en 6 meses y el hotel está ahí. Entonces ese es un tema que es una chicana política. ¿Es el hotel del Hyatt de ahí? El que era el Hyatt. El Four Seasons. Es el Four Seasons de ahora, el que era el Hyatt. Entonces, ese es un tema, María, es una chicana política barata. A mí, vos sabés que me dio alegría que saquen ese tema, porque sí que no encontraron nada más, porque se pasaron 48 horas buscando, y si sacaron eso, que también había sido un tema político, yo nunca he sido ni siquiera citado por un fiscal o juez para este tema, entonces terminemos con esa historia. Me decías otro tema antes, el tema de Menem. Yo te cuento, yo lo tengo en estos términos. Yo trabajé para el Menem con patillas. ¿Qué era el de qué año? El del primer año. Era el Menem que hablaba de usar la bicicleta, era el Menem de Herman González, no era el Menem que trataba de jugar al golf con Bush ni bailar con Amalita. Era el Menem de patillas, que venía una política de austeridad, que venía a flotar el tipo de cambio, porque eso era la idea con la cual yo había subido al gobierno, lo había acordado con Miguel Roig, lamentablemente falleció a los pocos días de la gestión, lo acordé con Herman González, y con Herman González lo hicimos. Y con la flotación se salieron de no tener prácticamente nada de reservas a tener 3.000 millones. Y se logró frenar la hiperinflación. Este tema que logramos en el año 90 mereció tanta atención y prestigio en el mundo que a mí me llamó Paul Volcker para que le explique cómo habíamos logrado salir de la hiperinflación con esa política monetaria. O sea, que yo la verdad estoy muy orgulloso de haber colaborado durante el año 90 con Carlos Menem. Era un Carlos Menem que no tiene nada que ver con los 90, porque los 90 no empiezan en el 90, empiezan en el 91. Entonces realmente creo que hay que distinguir, ya que se está poniendo la lupa en la prehistoria, que es el tema que tampoco le interesa a nadie, creo que hay que aclarar que estoy muy convencido de las políticas que hicimos en los 90, en el año 90, solamente en el año 90. Y creo que las políticas virtuosas del 2002 en adelante tienen mucho de esa misma política, de ir paso a paso arreglando la cuestión fiscal, paso a paso, sin planes espectaculares, sin magias, porque siempre he estado contrario a esto. O sea, yo tengo una larga trayectoria que comenzó en los años 70 en contra de los tipos de cambio fijo. Entonces, ¿cómo me pueden asociar a los 90, que es el monumento al tipo de cambio fijo, que es la convertibilidad? Yo he escrito en contra de políticas de tipo convertibilidad desde los años 70 en adelante, y no quise participar ni un día en el gobierno de la convertibilidad. Y cuando el gobierno me ofrece nuevamente volver ya años más tarde, le digo nunca con el tipo de cambio fijo. Primero devalúen y después considero la propuesta. Doctor Alfonsín, ¿va a haber sorpresas en las listas de diputados cuando se conozcan? Bueno, veamos, yo tampoco soy doctor. Soy abogado. Hoy es la mañana de la verdad. Sí, no, porque, bueno, pero a los abogados se usa. Sí, pero en realidad, sí, y a los médicos también, pero
A los economistas también, hay una ley ahí, pero yo no quiero, yo No, sigo... Bueno, puede haber sorpresas, sí, puede haber otros independientes, extrapartidarios, que estén formando parte de la lista de diputados nacionales, como no, personas, bueno, que No nos compartan... puede adelantar porque hay unos chimentos que corren así bastante interesantes. No sé cuáles son, Magdalena, pero vamos a ver, ya ahora pronto se va a saber. Y en la provincia de Santa Fe, Sí, ahora que no sí, me mire sí, así, sí, ahora que sí, no está bueno. Alfano, Magdalena, tengo que hacer no, pero en la provincia de Santa Fe, ahora que Wiener va a ser candidato a la presidencia, hoy trascendió que entonces Barletta, el intendente de la ciudad de Santa Fe, que fue el candidato en la interna que no ganó, encabezaría una lista propia que ustedes en la provincia de Santa Fe, a la luz de la decisión de Wiener de competir contra ustedes a nivel presidencial, separarían las listas de candidatos a diputados. ¿Es así? Bueno, no es exactamente así. Frente al hecho de que ellos no integran el frente, nosotros no tenemos más remedio que tener propia lista de diputados nacionales. No sé quiénes serán los candidatos, habrá que ver, no lo conozco, lo deciden los santafesinos. O sea que van a ir juntos a la elección de la gobernación, pero separados con distintos... Bueno, es en julio igual, de todas maneras son distintos momentos, como ¿no? ocurrió ya en el 2007, cuando ellos fueron con Lilita, nosotros con Labaña. Y en este caso va a ser un poquito más complicado, porque Wiener, Hermes, a quien respeto mucho, y voy a seguir trabajando para la unidad con el socialismo, lo voy a hacer hasta el día que me muera. Y ¿Más complicado por qué ahora? porque vamos a hacer campaña en la provincia de Santa Fe, vamos a coincidir, él haciendo campaña y yo haciendo campaña, compitiendo entre nosotros, y abajo yendo juntos. Más Lilita, van a tener un frente con 3 candidatos presidenciales, porque la coalición cívica también está en el frente que gobierna. Pero exactamente, sí, también es cierto. Y bueno, nosotros propusimos algo que creo que era lo más interesante para el país. Me parece que algunos creen que no se puede ganar y apuestan a futuro, y lo digo con el mayor de los respetos, apuestan a futuro. Para mí, andar en esta elección apostando a futuro, a un posicionamiento futuro, es no comprender la importancia y el significado que tienen las actuales elecciones. Y además se van a equivocar, porque vamos a ganar, como en el 83 el socialismo también creyó que no íbamos a ganar, y no vino con nosotros. Bueno, en un ratito... Y votó en la provincia de Buenos Aires al justicialismo. En un ratito seguimos conversando con, no voy a decir los doctores, con los candidatos a la fórmula de la Unión Cívica Radical, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga. Estamos desayunando con los candidatos de la fórmula de la UCR, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga. Doctor Alfonsín, no, el doctor no. Alfonsín, hay un oyente varios oyentes que quieren preguntarle algo. A ver, mandadle una pregunta, por favor. Buen día, Magdalena. Me gustaría preguntarle al doctor Alfonsín, en relación al atraso cambiario, ¿qué es lo que piensa hacer? Si seguir con un tipo de cambio administrado o dejarlo libremente que el dólar vaya tomando el valor de mercado. Y también me gustaría preguntarle qué piensa hacer para reemplazar los ingresos que en este momento tiene el Estado por las retenciones al maíz, al trigo y especialmente a la soja. ¿De qué forma piensa reemplazarlo para que los ingresos del Estado no se resientan y puedan continuar con el gasto que corresponda? Buenos días, habló Sebastián de Caballito. ¿Quiere contestarle a Sebastián de Caballito, sí, Alfonsín? ¿Cómo no? Bueno, la primera pregunta era, bueno, por supuesto que hay que detener el atraso de tipo de cambio, hay que impedir que se produzca, y esto supone un combate duro contra la inflación, porque es la inflación en definitiva la que está atrasando el tipo de cambio. Habrá que ver a qué nivel de atraso llega, si llegara, en el 2011. Y de todas maneras me parece que no se puede uno aventurar a decir qué vamos a hacer con el tipo de cambio, qué tipo de cambio existirá. Nosotros queremos un tipo de cambio competitivo, aunque somos conscientes de que no es el único elemento que hace competitiva la economía, ¿no? Bueno, le hablaba al principio de la necesidad con relación a las retenciones de discutir un nuevo sistema tributario que nos permita ir compensando la reducción gradual
que se iría produciendo con las retenciones. Por ejemplo, podemos gravar más el juego, que no paga impuestos casi, la minería, que no paga impuestos casi, la renta financiera también. Son cosas que hay que discutir, porque si hay algo que requiere del consenso de todos es el sistema tributario, ¿no es cierto? Bueno, vamos a discutir de qué manera podemos ir compensando eventualmente los recursos que dejemos de percibir como consecuencia de esa reducción gradual de las retenciones, ¿no? ¿En todos los cultivos simultáneamente? No, en algunos el proyecto de ley que está en el Parlamento los elimina, en la que tiene que ver con las economías regionales, porque lo que se recauda en concepto de retenciones por los productos propios de las economías de las provincias es muy poco, y necesitan, si no queremos detener el crecimiento en esas regiones, necesitan una eliminación de las retenciones. Pero de todas maneras, insisto, lo más importante tal vez, y lo que más preocupa a los productores hoy, es lo que tiene que ver con las decisiones que se toman que impiden la comercialización, sobre todo el trigo, no se puede exportar, y bueno, y la falta de reglas de juego claras, la falta de transparencia que existe con los subsidios. Bueno, todo esto hay que terminar. Mire, en determinadas actividades de la economía se necesita más mercado, en otras menos mercado, en esta se necesita más mercado. En un instante seguimos conversando con los candidatos de la UCR, Ricardo Alfonsín y Javier González Fraga. Son las 8:30. Ya... Fin de espacio publicitario. Buenos días, esta es una pregunta para Javier González Fraga. Estoy hablando del interior de la ruta. Javier, habida cuenta del fracaso de Moreno en la política de carnes, ¿cómo se imagina su espacio? Algunos lineamientos para tener una política de carne más donde se pueda abastecer tanto el mercado interno como el externo. ¿Quiere contestar, doctor? Por supuesto, sí, es una pregunta que realmente yo estoy muy vinculado a ese sector y por lo tanto la agradezco. Hay que mirar lo que hizo Brasil. En 1960 la Argentina y Brasil teníamos más o menos los mismos stock ganaderos, 55 millones. 30 años más tarde Brasil lo había triplicado y nosotros seguimos ahora, ni siquiera tenemos 50 millones, o sea, tenemos menos. Yo creo que hay que hacer una política de mediano plazo, hay que darle reglas de juego muy claras al productor ganadero, porque a diferencia de otras actividades como la soja que dura 6 meses o inclusive otras actividades pueden durar un año, para lograr un novillo de 400 kilos hay que esperar 3 o 4 años entre que uno preña una vaca y crece el ternero. Entonces tenemos que tener largo plazo. Esto exige fundamentalmente financiamiento, un tratamiento impositivo correcto, no el actual que uno está pagando impuestos a las ganancias sobre ganancias que no han sido así porque son las revalorizaciones de la hacienda. Tenemos que tener mucho cuidado con estos cambios de política, como decía Ricardo Alfonsín, que un día puedes exportar y otro día no. Nosotros estamos sufriendo hoy una ausencia de varios millones de novillos por año por la decisión de Kirchner de diciembre del 2006 de frenar las exportaciones, que provocó un proceso de 3 años de liquidación de vientres de madres. Y eso cuesta muchísimo recuperarlo. Entonces yo creo que la Argentina tiene que volver a ser una potencia ganadera, porque la ganadería da muchísimo empleo, es mucho más generosa en materia de empleo y de impacto geográfico la ganadería que la soja, por ejemplo, y eso nos lleva a disputarle a Brasil el liderazgo que hoy tiene como principal exportador de carnes. Esto es inaceptable. La Argentina era mucho más importante que Brasil. Hoy la Argentina es una fracción de lo que exporta Brasil. Tenemos que recuperar ese rol. Yo creo que la ganadería, con todo el sector frigorífico, por supuesto, toda la industria, es una industria, no es una actividad primaria, tiene que volver a tener el protagonismo nacional y mundial, y esto exige planeamiento a largo plazo, planes concretos, financiamiento, tratamiento impositivo especial para favorecer la retención de vientres, toda una serie de cosas que oportunamente discutiremos con los especialistas de nuestros equipos para poder implementar. Hay otra pregunta, a ver. Para el doctor Alfonsín, si con el 82% móvil, ¿qué van a hacer? Hablo de los jubilados aportantes, que no tiene nada que ver con las dádivas. En mi caso, con 47 años de aporte. Habla José de Ramón Mejía. Gracias. Sí, nosotros aprobamos en el Parlamento la ley, que fue luego vetada por el Poder Ejecutivo. Por supuesto que vamos a insistir con esto. También hay que
revisar el sistema jubilatorio y estamos trabajando para ver si podemos garantizar la sustentabilidad del sistema en el tiempo y asegurar mejores saberes para los jubilados. Vamos a insistir, si tenemos el número en el Parlamento, en la necesidad de reconocerle el 82% móvil sobre la mínima. Y por otra parte hay otra cuestión muy importante. Hay más o menos 500.000 juicios en la justicia. Y ya en los que se reclama al Estado, se le reclama una suma de dinero porque fueron mal liquidados los saberes jubilatorios desde el 2002 al 2006. Y ya la justicia ha dicho en varios casos que efectivamente está mal liquidada y que tiene razón el Estado, el jubilado. Bueno, frente a esta situación, lo que debería hacer el Estado es pagarle a los jubilados que se encuentran en la condición del señor Badaro, que es el primer caso. No, los obliga a ir a juicio, que tardan 7 u 8 años, se mueren, esto no se hereda, es muy grave todo esto. Bueno, vamos a resolver esta cuestión cuando lleguemos al gobierno, no tendrán que ir a juicio. Bueno, hay más preguntas. En un instante seguimos con Alfonsín y González Fraga. Ya no les puedo decir ni doctores, porque no me dejan, porque no, dicen que no son doctores. Bueno, el abogado y el economista. Ahí está. Sí. Magdalena Tempranísimo, hasta las 9 de la mañana por Continental. Espacio publicitario. Para que tu trigo pueda emerger sin emergencias, ahora tenés Compinche Tenacious. Las nuevas opciones de Rizobacter para proteger la semilla, cuidar la sanidad de la planta y controlar la aparición de insectos en los primeros estadios. Elegí Compinche Tenacious, porque prevenir también es parte de las ventajas Rizobacter en trigo. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Usted sabe, espigas por metro cuadrado. El principal componente del rendimiento en trigo se define en macollaje. En ese momento, el cultivo no puede esperar. Aplique Nitrodoble, el único fertilizante nitrogenado de disponibilidad inmediata. Nitrodoble, un producto de Yara Argentina. Trabajando juntos, consolidamos una herramienta esencial para defender la producción. Rosgan, el mercado ganadero televisado de Argentina. Y Liniers, el nuevo sistema de remate por internet al servicio del productor. 49 firmas consignatarias adheridas. Y Liniers, remates online. Más información en www.iliniers.com.ar. En DIE aportamos tecnología y servicio para su negocio. Pilotos automáticos, monitores de siembra, banderilleros satelitales. www.diesa.com. Fin de espacio publicitario. Informe Agropecuario. Presenta Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Volvemos al mercado de Liniers. César Tapia, ¿cómo van los números? Gracias, Magdalena. 69 son animales, reiteramos este ingreso escaso de este día jueves. Todavía no han aparecido compradores, Magdalena, así que todavía no hay números en la mañana de este día jueves. Parece que el frío todavía no lo has hecho ingresar a los compradores. 2 camiones son los camiones que han ingresado en el atracadero, que depositaron esta totalidad de animales. Va a estar trabajando una casa consignataria que es Colombo y Magliano. Reiteramos entonces, 69 animales son los ingresados en los corrales del mercado de Hacienda de Liniers para ser rematados en esta mañana de día jueves de remates especiales aquí en Liniers. Nos vamos a reencontrar 11:30, sí, ya con los valores finales con Víctor Hugo Morales. Muchas gracias, César Tapia. Hasta luego. Que tengas buen día, Magdalena. Igualmente para vos. Chao. Gracias. Merit hace el doble por vos. Controla en una sola aplicación malezas gramíneas y de hoja ancha en trigo, otorgando selectividad y gran poder residual. Merit, el graminicida más avanzado de Dow AgroSciences. Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Espacio publicitario. Con la cobertura más amplia contra granizo en su hogar, el Grupo Asegurador La Segunda le brinda doble protección. Además, cubre robo, incendio y todo riesgo para equipos informáticos y electrónicos. Asegure su hogar con casa doble protección del Grupo Asegurador La Segunda.
En Chácara de Junio, un asesor CREA le explica cómo manejar el cultivo de cebada para minimizar riesgos comerciales. Además, un planteo mixto en el sudeste bonaerense en el que se economizan insumos y ambas actividades se potencian mutuamente. Esto y mucho más en Revista Chácara. Ya está en su kiosco con los suplementos Tambo y Ganadería y Compromiso y la revista Vida Rural de regalo. No se la pierda. Trigo Klein, más rendimiento, superior calidad, todas las opciones, la mejor genética de adaptación, los mayores rendimientos con pesos hectolítricos elevados. www.trigoclein.com.ar. Monasterio Tattersall, el equipo que usted necesita. Además de elegir el sistema de producción de maíz más avanzado, reviso la información histórica del lote junto a mi asesor de cal y varío la intensidad en función del ambiente. El productor de hoy ya no trabaja solo. Lo hace junto al sistema de máximo rendimiento. Decal, con tecnología BP Triple Pro, le da tranquilidad a tu decisión porque tiene el mejor germoplasma del mercado, biotecnología superior y un equipo técnico que brinda asesoramiento personalizado para cada ambiente. Sistema Decal con tecnología BP Triple Pro, un socio estratégico. Transforma tus expectativas en resultados. Publicidad exclusiva para la República Argentina. Para mayor información diríjase a www.decal.com.ar. Si quiere maximizar el rendimiento del trigo y la soja de segunda, Solmix tiene la solución, porque la solución es líquido y el fertilizante líquido es Solmix de Bunge. Fin de espacio publicitario. Buen día, Magdalena. Me gustaría preguntarle al doctor Alfonsín, si llegara a ser presidente, ¿qué política tomaría en cuanto a los cortes? Porque es una decisión política los cortes. La policía puede intervenir sin necesidad de que un fiscal o un juez le dé la orden. Y también me gustaría saber qué va a hacer con la asignación universal por hijo, porque es un decreto y ese decreto puede caer en cualquier momento. Me gustaría qué él haría con estos dos temas si llegara a ser presidente de la Nación. Buen día. Soy Liliana de Lanús. ¿Quiere contestarle? Sí, cómo no, gracias Liliana. Bueno, lo primero es aclarar qué nosotros vamos a hacer, que la ley se cumpla. Algunos dicen, criminalizan la protesta cuando exigimos que la ley se cumpla. En realidad las dictaduras militares criminalizaban la protesta. Nosotros exigiremos que se cumpla con la ley. Si no les gusta la ley, que la cambien. Y, por ejemplo, envíen al Parlamento un proyecto de ley que diga que se pueden tomar terrenos públicos, se puede usurpar terrenos privados, se pueden quemar las puertas de los edificios. Bueno, si les gusta una ley así, que la envíen y veremos qué tratamiento tiene en el Parlamento. Mientras no existe una ley que habilita hacer estas cosas, vamos a hacer cumplir la ley. Ahora voy a ir a la justicia, ¿sí? Voy a ir a la justicia para despejar cualquier duda acerca de la legalidad de la decisión. Pero primero intentaré dialogar. Pero sabrán que si no llegamos a una solución, vamos a apelar a la justicia y haremos lo que la justicia nos dice. Si nos dice desalojar, vamos a desalojar como corresponde, y para esto no hay que entrar a sangre y fuego, para poder recuperar el orden democrático. En fin, vamos a tomar las decisiones que haya que tomar. La otra pregunta no me acuerdo. La asignación por hijo. Bueno, por supuesto que la vamos a continuar, pero no por ley, y vamos a corregirla, porque no es universal. Y en realidad, ¿cómo no la vamos a continuar si fue una iniciativa nuestra? Por supuesto que a nosotros nos gustaría que no hubiera necesidad de tomar estas decisiones o de aplicar estas políticas, porque ojalá cada uno tuviera su trabajo y un mejor ingreso y garantizadas todas las condiciones para vivir dignamente. A esto lo vamos a hacer con el tiempo si logramos crecer y desarrollarnos socialmente. Pero mientras tanto, tenemos que seguir aplicando estas políticas. Además, el ingreso universal a la niñez no es resultado de la convicción del gobierno, es resultado es consecuencia del resultado de las últimas elecciones. Nosotros veníamos proponiendo esto desde hacía 3 o 4 años. Sí, empezó más con los fundadores de la CTA, ¿no? No, empezó primero con Alicia Carca, después lo continuó Elisa Carrió y después lo mejoró Aldo Neri. No sé si la CTA también, pero venía de antes ya. La marcha contra la pobreza en los tiempos de Menem. Nosotros proponíamos, en ese momento no había posibilidades de crear el ingreso universal a la niñez, ni me acuerdo que se lo reclamara, pero cuando la Argentina empezó a crecer, cuando había recursos para poder implementar una medida de este tipo, nosotros los empezamos a reclamar y el gobierno la postergaba. ¿Por qué?
ni siquiera la trataba en comisión, porque no podían llegar al recinto, porque las leyes no se tratan, los proyectos de ley no se tratan en el recinto, se tratan primero en comisión. Si la comisión la quiere trabar, nunca llega al recinto y nunca se puede tratar. Y como ellos tenían mayoría en la comisión, lo cajoneaban, no lo trataban. Cuando después de las elecciones la relación de fuerzas cambió en el recinto y en las comisiones, entonces para que no se llevara el mérito, la oposición, bueno, lo sancionaron por decreto. Sí, para la victoria no dio quórum el día que lo iban a discutir, días antes, horas antes de la sanción del decreto. Pero bienvenido sea, exactamente, no importa. Bienvenido sea. Vamos a continuar y vamos a mejorar y reformular las políticas sociales. Alfonsín, una última pregunta, que se nos va el tiempo. ¿Qué van a hacer con el tema seguridad? Bueno, mire, esta es una de las preocupaciones. Yo digo que tenemos 5 objetivos en la Argentina. Lucha contra la pobreza. Hay una serie de medidas para eso. La educación es fundamental, por supuesto el empleo. Lucha contra la corrupción, lucha contra la inseguridad, lucha contra la inflación, reparación del daño institucional. Todas estas cuestiones tienen que encararse conjuntamente. Y la seguridad, además de todas las medidas en las que todos coincidimos, necesidad de, bueno, más iluminación, más patrulleros, más cámaras de seguridad. Bueno, tenemos que repensar también, y hay que ser muy serios, el diseño institucional de cada una de las fuerzas de seguridad en las provincias. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no tienen la formación adecuada, no tienen la capacitación adecuada, no tienen los recursos adecuados, no tienen el equipamiento técnico adecuado. Vieron lo que son los mecanismos de reclutamiento de sus miembros. No podemos exigirle a esta institución que funcione con la eficiencia con la que debería funcionar. Hay que repensarla. Ahora, claro, esto no se resuelve tampoco de la noche a la mañana. Otro tanto con la justicia. No puede ser eficiente la justicia hoy, tal cual está organizada y con los presupuestos que tiene. ¿Para qué contarles el sistema carcelario? ¿Saben lo que es? Bueno, y estas son las 3 instituciones que tienen que encargarse de la seguridad. Ninguna puede funcionar de manera eficiente. Y además, para agravar la situación, hay un porcentaje minoritario, porque no hay que ser injusto, de la policía, de los miembros de la policía, del Poder Judicial y del sistema carcelario que están en connivencia con el delito. Y esto también hay que abordarlo y con seriedad. Pocos lo dicen. Qué panorama, bueno, pero tiene razón, hay que contemplar estos problemas. Yo les agradezco muchísimo a Ricardo Alfonsín y a Javier González Fraga haber venido a desayunar con nosotros, estos candidatos de la fórmula de la UCR. Bueno, me imagino que van a volver, ¿no? Javier, seguro. Sí, ¿no? Bueno, hoy no quisieron, teníamos torta y todo que nos había mandado el Partido Obrero, así que no estoy acá planteando diferencias. Muy rica torta, gracias al PO. Hemos recibido el mensaje. No, si la otra vez trajeron medias lunas. ¿No? Para no hablar de las medias lunas de Wiener, Magda, que puede ser un tema caliente en esa mesa. Mira, no aclaremos que oscurece, no. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Magdalena Tempranísimo, hasta las 9 por Continental. Espacio Publicitario. Para saber hoy qué haremos mañana, vení al Congreso Tecnológico CREA 2011. Te esperamos el 22, 23.